retomando un poco para dar una continuidad a lo que venían mencionando en el panel anterior, quería expresarles lo gratificante que es esto para todos nosotros. O sea, realmente es muy movilizador. De muchas de los temas que se han tratado, que se han mencionado acá, dan ganas de seguirlos, dan ganas de hacer una actividad, dan ganas de formar grupos en donde se trabajen esos temas, porque son todas puntas que se despliegan en muchos sentidos y están mostrando por parte de la defensa pública una inquietud, una sensibilidad, una creatividad, también un nivel de observación que es maravilloso y es un potencial que no tenemos que desperdiciar. Estamos en gran medida adelantándonos a muchas problemáticas. Somos agentes movilizadores del cambio en relación a muchas leyes que están ahí dormidas, o sea, que quedaron solamente en iniciativas. Así que los quiero felicitar a todos y a todas porque es un esfuerzo maravilloso y más que nada ese tema que decíamos hoy de la transversalidad, de la horizontalidad. Creo que nadie que haya querido se ha quedado con las ganas de escribir, de manifestar sus inquietudes, así que eso es maravilloso. Y eso también nos ayuda a manejar y a tener esperanza y optimismo en las frustraciones que tenemos con temas como el que abordamos en nuestro panel, que es el tema de hoy el abuso de la prisión preventiva. Pero bueno, siempre hay que pensar en qué tan grave sería si nosotros encima no nos ocupáramos de estas problemáticas y como defensa que somos, haciéndolo a nuestro nombre, defensa como freno, estamos en alguna medida frenando esta avalancha en forma seguramente insuficiente. Insuficiente por muchas razones que son ajenas a nosotros, como por ejemplo el número insuficiente de operadores que tenemos para trabajar en esta problemática. En nuestro panel trabajamos, o sea, en este combate cuerpo a cuerpo con el tema de la prisión preventiva, trabajamos en un primer momento, no, lo estoy buscando acá, a Marcelo García, no lo tenía acá al lado. Lo trabajamos en forma colectiva, o sea, desde el punto de vista como una verdadera política de defensa pública, como una verdadera estrategia de defensa pública, desde la defensa de los intereses colectivos. Quiero destacar una vez más, lo hago siempre, la intervención de la defensa pública de la provincia de Buenos Aires en la reapertura y movilización del caso Berbisky y lo que estamos trabajando ahora, que nos cuesta mucho, para que se haga efectiva la ejecución de esa sentencia. Esto no es poca cosa, porque no es poca la fuerza que tenemos como defensa pública. Que toda la defensa pública de la provincia de Buenos Aires, que es la más grande del país, se movilice con un mismo propósito, con un mismo interés y para denunciar una situación de inhumanidad que ha sido reconocida, es muy importante y no puede ser desoída y no fue desoída. Entonces, en esa prédica seguramente tendremos otros impulsos que generar, pero es el tema de la política del Ministerio Público de Defensa es algo a desarrollar y que creo que con nuestra cada vez más inminente, pero un poco demorada autonomía, vamos a poder perfeccionar. Entonces, desde ese punto de vista nos destacó Marcelo cómo fue, para que pudiéramos visualizarlo, cómo fue evolucionando ese caso, cómo fueron evolucionando e involucionando esos números y de qué manera estamos tratando de encontrar entre todos cuáles son y denunciar la defensa, cuáles son las causales tanto del mayor número de ingresos como del tapón en los egresos de las personas privadas de libertad. Algunos esfuerzos que ustedes, o sea, que hemos hecho, ustedes recuerdan que en el año anterior habíamos destacado el tema de generar límites a la prisión preventiva y de la revisión periódica de la prisión preventiva. La copia de nuestras conclusiones llegó también a las autoridades de ejecución del caso Berbisky en la Corte y
si bien no somos mencionados en absoluto, pero la resolución de la Corte que establece que se debe revisar oficiosamente por parte de los jueces la prisión preventiva cada 8 meses, de alguna manera, por lo menos está en la línea de aquello que veníamos proponiendo. No todo lo que queríamos, pero sí en ese mismo sentido revisar la prisión preventiva. De la misma manera también lo que desarrolló Gerardo acá, bueno, hablé ya un poco y muy rápidamente de la ponencia de Marcelo García y después nuestro anfitrión, Gerardo, destacó también otro aspecto que también de alguna manera, les voy a mencionar, fue tomado por la autoridad de aplicación, no digo necesariamente desde la postura de Gerardo, pero nos denota que estamos en una misma línea en ese aspecto. O sea, Gerardo, en algo que, o sea, puntualizó muy prolijamente de qué manera estamos desaprovechando, desobedeciendo, apartándonos del derecho convencional. Esto lo agrego yo, o sea, es como si uno ya cansado de no ser oído, ya le pareciera, o sea, pierde la dimensión de todo el apartamiento que tenemos en materia de derecho convencional. Tenemos una cantidad de normativa y una cantidad de precedentes que puestos uno detrás del otro, como hizo Gerardo, y les aconsejo que utilicen como herramienta su ponencia que está publicada, porque allí están puntualizados todas esas citas que a veces nos cuesta o nos cansamos de invocar porque tenemos siempre esos oídos sordos de los jueces que tanto hemos criticado y con tanta justicia acá. Entonces, y también la Corte ha recomendado una capacitación obligatoria para los jueces que se han sentido algunos de ellos humillados, como diciendo, ¿cómo es que esto si lo recontra sabemos? Pues lo sabrán, pero no lo aplican. Y ciertamente esto es así. Esto que podría parecer algo gratuito y que puede ser criticado, sin embargo, creo que tiene un gran valor simbólico que la Corte les haya refrescado cuál es la normativa, que tal vez la propia Corte no aplique o no permita que llegue hasta sus puertas para dar desde el punto de vista de un fallo una decisión que la respalde un poco mejor. Pero bueno, vamos dando pequeños pasos en la dirección correcta. Y después, en el mismo panel, hemos trabajado otros puntos, o sea, se han trabajado otros puntos que también tienen que ver con el tema de ir de mordiscones y atacando desde distintos lados el tema de ir disminuyendo estos aspectos de este abuso de la prisión preventiva. Entonces, por ejemplo, Lucas Masachesi, desde La Plata, hablando sobre el tiempo en el proceso y con un detallado estudio respecto a la demora en los casos, etcétera, etcétera, digamos, cómo se abusa y se desperdicia el tiempo en los procesos. Muchas veces hay cosas que si no las visualizamos, no llegamos a advertir la dimensión de eso y que nos da la pauta de que se está trabajando mal, de que se están desperdiciando los tiempos y se están desperdiciando en los tiempos mientras hay personas en encierro carcelario. Entonces, el tema de la prisión preventiva y la prolongación de la prisión preventiva, a veces por malas prácticas que no sabemos cómo combatir o que de alguna manera las acompañamos porque creemos que no tenemos otro remedio, es algo que merece un estudio porque los tiempos muertos, o sea, la prisión preventiva, si hay algo que no se justifica, es una persona detenida para solventar la inoperancia judicial, el que no suceda nada en un expediente, que no se mueva en una causa. Alguien que tiene que esperar. ¿Esperar para qué? Para que un proceso avance. Esa es se supone que es la garantía. Ahora, cuando el proceso se paraliza, la cautelar carece de sentido. Entonces, el cuidado con los tiempos, el estudio de nuestra parte de cómo utilizarlos mejor es algo sobre lo que tenemos que trabajar. Después Andrea Farías de San Isidro también abordó una problemática que también tiene que ver con, la estoy buscando con la vista, no la encuentro,
Ahí acá estamos. Bueno, también todo ese otro aspecto que también se olvida y se deja, o sea, en vez de ser la última ratio, la prisión preventiva es la primera de la que se echa mano. Y no tenemos el tema de las alternativas, de otras opciones para asegurar supuestamente el resultado del proceso o para los mismos fines cautelares, está totalmente devaluado. No solamente desde el inicio, desde el inicio del proceso, como que ya de entrada se recurre directamente a la prisión preventiva, sino con posterioridad y con el transcurso del tiempo también. Y ella destacó especialmente un tema que nos ocupa y que nos atraviesa y hemos visto en estas jornadas, de qué manera también la perspectiva de género, la violencia de género incide en este tema, cómo se ha venido abusando de las medidas de las prisiones preventivas en casos con violencia de género sin que pudiéramos frenar ese dique, y cómo a su vez se ha omitido la perspectiva de género cuando es la mujer la que está en encierro y que allí no observamos los aspectos diferenciales de la manera distinta en que sufren las mujeres el encierro. Sí, redondean. Estaba a punto, doctora, a punto de redondear. Em, en definitiva, eso, es violencia de género, doctor. Yo quiero ver que igual sea con mis colegas masculinos. Bueno, ya después vamos a tener otros expositores que van a hablar de estas temáticas que tienen que ver con el encierro, y ahí estoy mirando a una pareja súper interesante. Y bueno, esta es una lucha que tenemos por delante y que nos desafía, y creo bueno, tenemos que seguir trabajando mucho en este tema. Gracias. Menos todavía. Bueno, ¿qué tal? Bueno, ahí comparto con Cecilia la gran alegría de estar aquí de vuelta, de nuevo, y bueno, con tanta gente. Así que Gerard, de primera todo. Bueno, nuestro panel era sobre el juicio por jurado, tuvimos 4 ponentes. Era yo, Gilda Matas, defensora general de Avellaneda NUS, María Guillermina Luca Wickham, que es prosecretaria de la Unidad de Defensa Especializada en Violencia de Género y LGTBI de Lomas, y Cristian Pena y Nicolás Dinardo de San Martín. Y bueno, entonces la ponencia inicial, la mía, era en relación a una iniciativa que hemos tomado como Consejo de Defensores. Nosotros hemos afirmado una amicus curiae y nos hemos presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el caso del camping El Durán. Ustedes saben que ese es un caso en donde el jurado por unanimidad absolvió a los 2 acusados, y la querella particular, el fiscal no recurrió porque obviamente la norma le impide recurrir el veredicto absolutorio del jurado, pero la querella dijo que eso era inconstitucional, que violaba las convenciones internacionales, velando para el protocolo de la CEDAW, etcétera, 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 etcétera. Y la Sala Tercera de la Casación, en un fallo, diríamos, anómalo, porque toda la doctrina legal de ese tribunal y de la propia Corte ya había dicho que ni el fiscal ni la víctima tenían recurso contra la versión del jurado, decidió inventar una nulidad de oficio y decir que como no había estado la asesora de menores presente cuando la chica declaró, era todo nulo y había que hacer el juicio de vuelta, etc. Bueno, contra eso los defensores hicieron un recurso extraordinario ante la Corte lo aceptó, y a partir de ahí se han presentado un montón de amicus curiae de profesoras y profesores de muchísimas universidades, mujeres feministas, doctrinarios, todo el mundo, e inclusive nosotros lo debatimos en el seno del Consejo de la Defensa y decidimos que también teníamos que, por supuesto sin hacer ningún tipo de referencia al caso, sí sostener la norma tradicional de que los veredictos absolutorios del jurado son irrecurribles, porque eso garantiza otras garantías constitucionales como ser el non bis in idem, impedir una doble persecución, una múltiple persecución penal, hacer el juicio una sola vez y no 5 o 6 veces, etcétera, etcétera. Bueno, el caso está pendiente de resolución, pero ese era un poco mi ponencia, es decir, entender que el recurso, desde que Argentina
adoptó los pactos internacionales en 1994, los pactos dicen con claridad, pero con absoluta claridad, y no solamente el Pacto de San José de Costa Rica, sino todos los demás instrumentos internacionales, ninguno le reconoce ni al fiscal ni a la víctima el derecho al recurso a la absolución. Ni siquiera de jurado, de juez técnico. Que ese es otro tema que tendremos que empezar a discutir ya culturalmente en la Argentina, acerca de que no veo por qué cuando una persona es absuelta en un tribunal técnico, el fiscal tenga que recurrir. Es decir, ¿cuál es el sentido? Es decir, porque sabemos perfectamente que esa apelación es un riesgo, doble riesgo después de enjuiciamiento y de condena de una persona. Pero bueno, la discusión en la Argentina empezó con el juicio por jurado y ahora está siendo empujada y estamos llegando a una definición ya no de un caso, sino de un quiebre cultural normativo. Bueno, veremos, esa es, por supuesto, la ponencia que sostuve. Bueno, después será publicada, etc. Después tenemos el fantástico trabajo de Gilda Isabel Matas, que, como ustedes saben, ella es experta en litigación adversarial, y tomó un tema que, bueno, lo voy a resumir brevemente porque ella también lo presentó primero un abstract y después va a presentar la ponencia completa. El siguiente, hay un tema que ya tenemos que empezar a discutir. Nosotros cuando estamos ante un jurado y el juez le dice al jurado, miren, todos los testigos y los peritos tienen la obligación de decir la verdad. El imputado puede declarar, pero si él declara, sepan que él puede afirmar cosas que son falsas o no, y eso no puede generar ninguna presunción en su contra. Esto lo digo yo, ya nos está haciendo mucho daño. Yo no sé, está bien, lo que pasa es que claro, es otro quiebre cultural, porque para nosotros el derecho a la mentira es casi sagrado. Sabelli no lo puede entender. En Estados Unidos y en el common law, cuando el imputado decide declarar, tiene que decir la verdad y se somete al contrainterrogatorio de la parte. Lo que Gilda propone es lo siguiente, ella habla de el contraexamen, que tiene todas sus reglas, y habla del efecto constructivo y destructivo que puede tener el contraexamen en cuanto a, ¿cierto?, a acreditar la teoría del caso de una parte o a desacreditar la teoría del caso de la otra parte, y propone que cuando el imputado decida declarar ante un jurado popular, tiene que obligatoriamente someterse al contraexamen de la parte contraria. Porque el hecho de ir, declarar y después cuando le quieren hacer pregunta dice, no, no declaro, es un tema que por lo menos debemos discutir. Creo que estuve más o menos sentada. Bien, entonces eso es lo que propone Gilda, que es fascinante y que alguna vez vamos a tener que empezar a discutirlo. Después tenemos otra excelente ponencia de María Guillermina Luque Wickham, que no sé si anda por aquí, si está, ya estás, ¿qué tal Guillermina, cómo te va? Bueno, ella, el título de su ponencia, que sí está totalmente hecha, así que la vamos a subir después, se llama Litigio en el debate y en la impugnación en juicio por jurado desde un enfoque de género. Reflexiones a partir del fallo GRAD recientemente del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, que anuló una condena dictada por un jurado popular porque las instrucciones que le había brindado la jueza no habían, corregime Guillermina si es así, no le habían dicho al jurado lo que significaba la legítima defensa en caso de no confrontación inmediata y perspectiva de género, a pesar de que habían sido reclamadas por la defensa. Entonces, lo que propone Guillermina es que no solamente a partir de la postura que tuvo en ese momento la fiscal de adjunta de casación, Daniela Bersi, de que no es, de que las, por supuesto que tienen que tener perspectiva de género, ella va un paso más allá y dice, propone que los jurados también deberían ser capacitados en la ley Micaela, en el sentido de, porque son jueces accidentales, entiendo acá hay algunos que dicen que no, pero bueno, hay que discutirlo, que deben recibir alguna capacitación mínima antes del juicio en perspectiva de género para reducir los estereotipos. Esto es lo que propone Guillermina, bueno, después esto va a estar subido. Y finalmente, y creo que ves, Gerardo, ¿estoy bien? ¿Viste? ¿Ves? Bueno. Cristian Pena y Nicolás de Nardo tratan otro tema muy interesante. Hace poquito en Mar del Plata, la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías dictó otro fallo, bueno, en fin, polémico, que dijo que el jurado estancado es inconstitucional, porque viola el non bis in idem. Bueno, entonces, y Cristian Pena y Nicolás Di Nardo
salen a decir exactamente lo contrario. Y el título de la ponencia se llama El jurado estancado como necesidad frente a la regla de la unanimidad de los veredictos. Ustedes saben, quizás los que no están en penal, que cuando un jurado no llega a la unanimidad o a cierta cantidad de votos muy alta, si llegan a 9, el juicio puede suspenderse y volverse a hacer ante otro jurado y otro juez. Muchos dicen, ¿este nuevo juicio es una violación al non bis in idem? Bueno, toda la historia y tradición del common law ha dicho siempre que no, porque no hay un veredicto, y que está bien la regulación de Argentina que dice al menos una vez más se puede hacer ese juicio ante otro jurado. Lo que Cristian y Nicolás plantean es que si nosotros queremos preservar el valor de la unanimidad, no podemos no darle una válvula de escape al sistema. No podemos caer en la rigidez total, y en los escasísimos casos en los que el jurado no llega a la unanimidad, que son es decir, en el 96% de los casos sí llegan, para absolver o para condenar. Pero cuando no llegan allí, entonces lo lógico no es absolver, sino ordenar un nuevo juicio, si es que el fiscal y el querellante así lo solicitan. Bueno, esta es entonces, listo. ¿Bien? Muy bien. ¿Quién sigue? Diez minutos. Va a sobrar el tiempo. Buenas tardes. Gracias por la invitación otra vez a participar. Nuestro panel vinculado con la recursividad tuvo algunas ventajas de continuidad del trabajo del año pasado. El relevamiento de los temas previos sirvió y pudimos en este nuevo encuentro, si se quiere, seguir trabajando sobre dos conclusiones que habían surgido el año anterior, y las ponencias que recibimos, que fueron 4, giraron en torno a dos núcleos de esas conclusiones. El primero, dos de las ponencias, era vinculado con la recursividad de las partes acusatorias, las partes acusadoras, particularmente en los veredictos de absolución y todos los problemas derivados de esa recursividad que legalmente se le permite, y como todos sabemos, las que son posterior consecuencia de aplicar la posibilidad de la condena en segunda instancia, o los reenvíos y todas las afectaciones constitucionales que ellos conllevan, y las creaciones pretorianas en base al caso Carrascosa y demás, toda una complejidad derivada de esa situación. Así que hubo dos ponencias, una de Federico Leverman de Mercedes, muy interesante, que se apoya a partir, como decía Andrés, de la garantía del non bis in idem y la imposibilidad de recurrir el veredicto absolutorio, y que ahora, reconocido legislativamente como en el marco de la garantía de progresividad en el reconocimiento de los derechos humanos, podemos volver a litigar o a poner sobre nuestra agenda la inconstitucionalidad de los recursos de las partes acusadoras. Así que la ponencia, haciendo un análisis de distintos casos, versaba sobre ese tema, de la mano de otra ponencia de Verónica Vilcí, que trabaja en la Defensoría de Casación también, que fue analizando los problemas y agravios que genera no hacer planteos de inconstitucionalidad oportuno del recurso fiscal, y las consecuencias que genera la condena en segunda instancia o los reenvíos para el nuevo juicio, agravado por esta falta de regulación de la creación de la revisión horizontal, que se está resolviendo casuísticamente y que para la defensa genera una serie de incertidumbre e inseguridad jurídica pese a que no hay un trámite reglamentado. Así que sobre ese primer núcleo, incluso en el taller, ensayamos entre todos la idea de volver a revitalizar los planteos de inconstitucionalidad y derivados que generan desde la defensa, volver a poner sobre la mesa los planteos de inconstitucionalidad de los recursos de las partes acusadoras
en los casos de jueces técnicos, y desgranamos una serie de agravios que podrían ser planteados, y nos comprometimos a darle un formato de documento para que esté disponible para que cualquier interesado de la defensa lo pueda utilizar si lo desea en los casos criminales o correccionales. Ese es, por eso desde allá, si la comisión me autoriza unos días, hacer un documento electrónico con las conclusiones de nuestra comisión que directamente vincule a la posibilidad de descargar ese documento y las ponencias para que a quien esté interesado pueda acceder. Otro grupo de ponencias también que recibimos se vinculan con esto que termino de decir, la importancia de que nos ayudemos entre todos en la defensa con la sistematización de información y compartir criterios y planteos que tanto necesitamos para optimizar nuestro tiempo de trabajo. Entonces, un poco desde esa visión colaborativa hubo dos ponencias, una de Romina Bocchio vinculada con los criterios del Tribunal de Casación en relación a las acciones de revisión, porque ella destaca que viene recibiendo muchas consultas en la Defensoría a partir de sentencias contradictorias en casos de adultos y jóvenes, o alguien que optó por juicio abreviado y otra persona que fue a juicio con jueces técnicos, o incluso casos de mujeres que están cumpliendo condenas y ahora se puede ver que no fueron juzgadas con perspectiva de género. Entonces, a partir de esas inquietudes, ella relevó en un documento unos 40 casos favorables del Tribunal de Casación donde se analiza se sistematiza y se analiza la viabilidad de las acciones de revisión. Así que ese es otro documento que también estaría disponible para quien le interese. Y finalmente, otra de las ponencias de Bruno Falco analiza los criterios del Tribunal de Casación y distintas implicancias prácticas que tienen para la defensa pública. La revisión que está haciendo el Tribunal de Casación en los casos, los veredictos de culpabilidad de juicios por jurado y la exigencia del apartamiento manifiesto de la prueba y cómo lo está interpretando el Tribunal de Casación. Con esa idea de compartir lo que se está diciendo por parte del Tribunal de Casación en la forma que exigen a la defensa hacer el planteo recursivo para demostrar. Entonces ahí hay otra técnica de recursiva que se nos está pidiendo desde la defensa, que demanda un esfuerzo mucho mayor. Entonces, socializar esa información, él destaca ahí, es que prácticamente requieren, como en un recurso extraordinario federal, demostrar un caso de arbitrariedad manifiesta. Entonces, eso de por sí demanda del propio Tribunal de Casación a la defensa que hagamos un recurso con mucha mayor exigencia técnica para este tipo de casos. Además, que esos elementos, conocer esos elementos también nos sirve para dar una debida información a la persona a la que le prestamos asistencia en las distintas instancias. Así que el documento pivotea sobre esos temas. Y las conclusiones de la comisión, del panel, que finalmente las voy a dejar en unos días, apuntan básicamente a insistir con la inconstitucionalidad del recurso de la parte acusadora en los casos en materia criminal y correccional, porque muchas veces también se da, en la inseguridad que genera esa doctrina carrascosa y la casuística que se ha propuesto al Tribunal de Casación y a la Corte que reglamente el trámite en el año 2016 y en el 2019 y se han negado a hacerlo. Entonces, subsidiariamente insistir con una necesidad, como decía Sabelli, de la anomia que tenemos, bueno, pero esta casuística nos está generando mucha incertidumbre jurídica, desgaste de hacer recursos a la Corte, a Casación, o a las cámaras, o no saber, y hay un desgaste importante de dispendio de actividad judicial para nosotros, así que un poco
proponer esa reglamentación, ya termino, y sí compartir estos documentos que fuimos elaborando en la comisión para que estén disponibles para cualquiera interesado en la defensa que quiera agilizar la lectura de la jurisprudencia o agilizar, adelantar algún planteo técnico en la línea de darle batalla al recurso del acusador. Muchas gracias. Esto es fuera de programa. No, pero tengo que pedir disculpas porque la tenía anotada y me olvidé de mencionar una de las ponencias de Matías Varesmena de la Defensoría General de Bahía Blanca. Le pido 1000 disculpas, pero bueno, era una ponencia en la que analiza justamente el principio de la discusión sobre los procedimientos en violación de los precedentes de Fernández Prieto y Tumbeiro, que también son esos supuestos en los que tenemos que, ya desde un inicio, ya desde el momento de la detención, antes de llegar a la prisión preventiva, ser muy estrictos con el control de la prueba. Y que a veces también de fracaso, de tanto fracasar y fracasar, los vamos dejando de costado. Perdón, Matías, que no sé qué fue lo que me hizo... Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que ha sido una alegría enorme compartir estos días de experiencia virtual y hoy presencial para todos nosotros, porque creemos que es imprescindible para nosotros como defensa pública continuar capacitándonos en aras de mejorar el servicio que prestamos. Y en esto un especial agradecimiento a todos quienes se encargaron de organizar este encuentro, a todos los colegas que formaron parte del comité organizador y en especial a todos aquellos miembros de la Defensa Pública de Necochea, con Gerardo Moreno a la cabeza, que realmente pusieron sobre sus hombros toda la organización. Doy fe de esto porque Gerardo estaba permanentemente respondiendo a los WhatsApps que les mandábamos con distintas inquietudes. Sí, así que un fenómeno total. Bueno, el panel que me tocó moderar se titulaba La prueba en el proceso penal. Y bueno, todos desde que nos pusimos a estudiar Derecho sabemos la importancia que la doctrina, tanto nacional como extranjera, le ha asignado a la cuestión de la prueba y por ende también la jurisprudencia. Pero lo cierto es que en los últimos años el tema de la prueba en el proceso penal, ustedes lo saben, hemos sido testigos de una reactualización de las cuestiones con un vigor inusitado, fundamentalmente a partir de todo lo que tiene que ver con aporte de la epistemología incluido, Larry Lodan a la cabeza, de esto que hemos visto en el escenario de la relajación de los estándares de prueba, ¿no? que a nosotros como defensa pública nos complica y mucho en los casos a diario. Y esto evidentemente generó un interés importantísimo de parte de los expositores. Tuvimos 7 ponencias sobre esto con 12 expositores, porque había ponencias con múltiples ponentes, y las dividimos en 2 bloques temáticos, de acuerdo a los ejes sobre los cuales discurrían. Un primer bloque temático con cuestiones generales, ahí expusieron generales y dogmáticas, ¿no? bien propias del análisis doctrinario de las cuestiones. Ahí expusieron Román de Antoni, auxiliar letrado relator de la Defensoría de Casación. Él trató el tema el error judicial en el ámbito de la prueba como herramienta para una defensa eficaz. Luego Manuela González, defensora general adjunta del Departamento Judicial Moreno General Rodríguez, Brisa Azul Agos, oficial cuarto de ese mismo Departamento Judicial, abordaron el tema de la utilización de los dispositivos aéreos no tripulados, los drones, en las investigaciones penales. Y para finalizar ese primer eje temático, Alejo Otermín, auxiliar tercero de la Defensa Pública de Mercedes, examinó el tema de las intervenciones telefónicas y el principio de legalidad procesal. Un segundo bloque de temas ya se dedicó más que nada al análisis de la prueba en casos particulares y en vinculación a delitos especiales. Y ahí tuvimos, por un lado, a Graciela Saldubere, defensora oficial, a María Clara Lima, perito licenciada en Trabajo Social, y a Clarisa Di Falco, perito licenciada en Psicología, las 3 del Departamento Judicial Mercedes,
que abordaron la temática de la importancia de la mirada interdisciplinaria, en particular vinculación a un caso, el caso FMC, en el cual a ellas les tocó intervenir. Luego, el licenciado en Psicología, Luciano Angeli, del equipo técnico de la Defensoría General de Necochea, abordó el tema de la prueba psicológica en los procesos penales de delitos contra la integridad sexual. María Laura Solari, defensora oficial del Departamento Judicial Mar del Plata, examinó el tema la valoración de la prueba en los casos de delito sexual, con especial vinculación a un caso muy conocido por todos nosotros, que tuvo una amplia repercusión a nivel no solo provincial, sino nacional, que fue aquel motivado como consecuencia del fallecimiento de Lucía Pérez. Y finalmente, Natalia Bozzaco, Lucía Mendi y Nicolás Turner, de la Defensa Pública del Departamento Judicial La Plata, trataron la experiencia de la creación de la Secretaría de Estupefacientes en el ámbito de esa Defensoría General. Voy a hacer un pequeño resumen de los trazos gruesos que comprenden a todas las exposiciones, no las voy a detallar una por una, para tratar de uniformar en conclusiones generales. Respecto del primer bloque temático, lo que se resaltó fue la importancia de nuestro trabajo como defensa pública en continuar profundizando los cuestionamientos, tanto en los planteos de instancia como en las vías recursivas, de aquellas decisiones jurisdiccionales que, motivadas en error judicial, se apartaran de la regla del indubio pro reo. En general, relajar los estándares de prueba, siguiendo, bueno, esto que les comentaba al principio, ¿no? Una dinámica doctrinaria y con repercusión jurisprudencial que se ha venido instalando en los últimos años. A la par, se examinó el problema que se nos plantea frente a la falta de regulación legal de determinados medios de prueba. ¿Sí? Es decir, el progreso tecnológico e informático avanza a pasos agigantados y la ley siempre corre muy por detrás. El caso de los drones, el tratado por Manuela González y Brisa Azulagos, es un fiel reflejo de esto. No hay ninguna regulación en nuestro Código Procesal ni ninguna ley procesal vinculada al uso en las investigaciones penales de estos dispositivos. En el caso de las intervenciones telefónicas, lo que trató Alejo Termín, bueno, si bien hay un artículo básico común a todos los códigos que nos habla de la necesidad de fundamentación judicial de la intervención telefónica, después no hay ningún detalle respecto de cómo tiene que ser llevada a cabo, si tiene un plazo, quién guarda los registros. Bueno, esto colisiona claramente con el principio de legalidad procesal. Bueno, ahí se plantearon alternativas desde el cuestionamiento directo a la inconstitucionalidad de estas normas por no respetar este principio constitucional, pero pasando también por alternativas más moderadas como exigir la orden judicial y, en su caso, analizar la fundamentación de este tipo de decisiones jurisdiccionales que autorizan estas intervenciones en la intimidad de las personas. Respecto del segundo bloque temático, se presentó el problema común a las primeras tres ponencias de este bloque de la valoración de la prueba en los casos de delitos sexuales y la manera en la cual la defensa los enfrenta. Y aquí pasamos desde una valiosísima experiencia en un caso en que la mirada interdisciplinaria resultó clave para el éxito de la estrategia defensista, pues los imputados fueron absueltos. Una breve nota al pie, acá las expositoras acompañaron el audio del testimonio de una de las imputadas, post-absolución, en un momento para todos nosotros muy emotivo y de alto impacto, porque sus palabras fueron un fiel reflejo de lo que sufren y sienten muchos de los imputados que, inocentes a lo largo del proceso, detenidos durante los 3, 4, 5 años que dura, terminan absueltos, como producto, como bien trató Román de Antoni en el primero de los casos, del error judicial, ¿no? Hasta, por otro lado, la importancia de la prueba psicológica, esto que trató el licenciado Luciano Angeli, vinculado básicamente a la credibilidad del testimonio y cómo como defensa pública enfrentar este tipo de situaciones con la ayuda de la expertise de la psicología, pasando también, y esto también tuvo un fuerte impacto en todos nosotros durante el panel, a la terrible experiencia, casi diríamos traumática, que tuvo que atravesar la defensa pública en el caso de Lucía Pérez. Básicamente todos lo conocemos con algún detalle más o menos, menor o mayor. Hubo un juicio en el cual los imputados fueron absueltos por el delito de
abuso sexual, sí condenados por estupefacientes, pero por el delito principal absueltos. Esto motivó una fuerte presión pública que originó la revocación de la absolución en casación, la nulidad del juicio, el reenvío a un segundo juicio, el juicio político de los jueces que habían absuelto, están hoy suspendidos, de hecho, estos dos magistrados. Antes de la realización o coetáneamente la realización del segundo juicio, fortísimas presiones de distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, hasta incluso llegar a la inadmisible intromisión de la máxima jerarquía del Poder Ejecutivo de la Nación. Todo esto lo debió soportar la defensa en ataques permanentes a su labor. Vos sé si puedes dar fe de esto. Todo lo cual claramente condicionó la segunda decisión del segundo juicio. Imagínense, jueces que van a fallar un caso respecto de los cuales dos colegas anteriores que fallaron están sometidos a juicio político por haber absuelto. Con el presidente de la República diciendo esto es una locura, ¿cómo lo resolvieron? O sea, imagínense esto. Bueno. Finalmente, en la última ponencia se destacó un tema que no por habitual resulta menor, porque la verdad que siempre se nos pone sobre el tapete la importancia de la tematización de determinadas materias. En el caso, los de los delitos vinculados a los estupefacientes, y en este caso, Lucía Mendi, Natalia Bozzacco y Nicolás Turner destacaron la importancia de la Defensa Pública de La Plata de haber creado un área especializada en el tratamiento de este tema y las ventajas que esto había traído. Pequeña nota al pie aquí, disculpas para estos funcionarios porque el tema no pudo ser tratado en su completitud por cuestiones de tiempo, eran, imagínense, muchos paneles, muchos expositores, se nos fue el tiempo, pero bueno, la verdad que fue una discusión de mucho nivel, de mucha jerarquía. Lo que quedó como conclusión final fue la necesidad de la defensa pública de trabajar la prueba, ¿sí? Como defensa para intentar extraer lo mejor de ella y valorarla conforme a los intereses de las partes que defendemos, tanto en la investigación como en el juicio. Y bueno, valga la redundancia en materia de palabras, pero la mejor prueba de esto fue el número de expositores que tuvimos, el número de ponencias, lo cual nos ratifica en la convicción de continuar trabajando sobre estos temas que con tanta importancia nos impactan en nuestro trabajo diario. Muchísimas gracias.